les damos la bienvenida a este panel que hemos titulado El género bajo sospecha, desafíos para las políticas educativas en un contexto neoconservador. Este es un panel que organizamos desde el programa de Educación, Conocimiento y Sociedad y específicamente desde el Diploma Superior en Políticas e Instituciones Educativas con Enfoque de Género, que es un diploma superior que funciona en Flaxo, Argentina, desde hace 4 años, que prontamente abre su quinta cohorte. Es una actividad que también organizamos desde el NGSEC, que es el Núcleo de Estudios en Educación, Género, Sexualidades y Cuerpos. Es un espacio de investigación y de trabajo compartido junto con otras colegas que coordinamos con Carolina Gamba y que funciona en Flaxo desde el año 2019, desarrollando distintos estudios, tesis de maestría y también investigaciones para otros actores con los que hemos trabajado en este tiempo, como UNICEF. Eh, Realizamos este panel buscando pensar juntes, la agenda que se nos impuso, que se nos vino encima a partir de las elecciones que en Argentina ocurrieron el año pasado, las elecciones presidenciales y la asunción del primer gobierno de extrema derecha en la Argentina, que plantea un escenario que se plasma políticamente un movimiento cultural que estamos caracterizando en algunos espacios como de un orden neoconservador. Nos interesaba generar este espacio de diálogo porque nos parece que primero hay que tratar de entender antes que acusar, que primero hay que comprender y escuchar y mejorar un poco, tratar de mejorar un poco las categorías que también tenemos en la investigación, las categorías con las cuales desde las escuelas y de la gestión de las políticas miramos las transformaciones socioculturales para tratar de ver cómo posicionarnos y que el posicionamiento sea un posicionamiento ético, responsable, pero que sea el resultado de una reflexión y no de una mera reacción, ¿no? Por eso nos interesa generar este espacio. Hablamos de orden neoconservador porque si hay algo que el enfoque de género, que la perspectiva de género y que los feminismos vienen despertando desde hace muchas décadas, es aquel llamado a problematizar lo natural, a problematizar los destinos supuestamente impuestos por la naturaleza. Y sabemos que en el contexto actual, no solo en Argentina, sino en toda la región y a nivel global, donde crecen las inseguridades socioeconómicas, la flexibilización de los mercados de trabajo, los llamados al autoemprendedurismo, eh, bueno, ese contexto de inseguridades sociales que instalan aquello que muchos y muchas llaman el precariado, la problematización de lo dado, de lo natural, asuma como algo inquietante, ¿no? Asuma como algo inquietante y como algo de lo simbólico de lo cual aferrarse, aparecen, digamos, para reaccionar frente a ese orden inquietante, aparecen estos movimientos reaccionarios que lo que plantean es, bueno, volver a reinstalar lo natural tal como era pensado entonces, ¿no? Eh, y esto se produce en un orden que no replica meramente el pasado, creemos, sino que se lo hace en un contexto hipertecnologizado, con unas subjetividades políticas que están profundamente emocionalizadas y sobre todo construidas en función de un escenario de guerra, como plantean distintos y distintas teóricas, un escenario de guerra que permite también reactualizar un modo de masculinidad anclado en la lucha constante, en la reimposición de un territorio, que es un territorio material, pero también un territorio simbólico, también como respuesta, ¿no?, a ese orden social que cada vez se revela como más inestable, aparece acá estos llamamientos a la estabilidad, a un nuevo orden, y para eso aparecen estas gramáticas del pasado reactualizadas en este contexto emocionalizado y tecnologizado. Es desde esta clave que nos interesaba generar
bueno, un espacio de diálogo, un espacio de encuentro y de reflexión. Eh, para eso le hemos pedido a un grupo de colegas que vienen desarrollando, bueno, distintas trayectorias eh, en el campo tanto del desarrollo de las políticas educativas como en el desarrollo de la investigación sobre las mismas. Eh, las voy a presentar ahora para después no interrumpir sus presentaciones. Cada una y cada uno de ellos nos va a realizar una breve presentación y después vamos a tener un espacio para dialogar entre todas y todos, todes quienes están aquí participando, ¿no? Sabemos que hay muchos y muchas colegas de otros países, lo cual nos alegra mucho y seguramente pueden aparecer también allí algunas preguntas o comparación de experiencias que nos resulte también estimulante, ¿no? Las preguntas con las cuales organizamos este panel y que les hemos pedido a los expositores que traten de responder algunas de ellas son: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el proceso de la educación sexual integral en un contexto de creciente polarización y conservadurismo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comprensión sobre las posiciones contrarias a la ESI, al género y a los feminismos en el campo educativo? ¿Cómo entenderlas en el campo más amplio de las transformaciones socioculturales y políticas que estamos atravesando? ¿De qué manera los discursos de odio y las nuevas formas de subjetivación individualista impactan en el clima escolar y en la implementación de políticas educativas con enfoque de género? ¿Cómo evalúan la articulación entre la ESI y otras políticas educativas, como las relacionadas con la salud mental y la prevención de las violencias? ¿Qué oportunidades y desafíos ven en esa articulación, en este contexto? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la educación sexual integral y la educación emocional? ¿Cómo se complementan y en qué puntos pueden entrar en tensión? ¿Y qué estrategias de comunicación, articulación y diálogo pueden ser útiles para abordar las resistencias y los prejuicios que aún siguen habiendo o que se reactualizan en torno a la ESI, ¿no? Compartíamos hace un rato algunas reflexiones que distintos estudios del campo de los estudios de educación y género específicamente plantean de que cada vez que en los sistemas educativos en distintos contextos nacionales se instala o se logra hablar de una agenda de género, en décadas anteriores la agenda de mujeres, de la igualdad, de la equidad de género, aparece la reacción típica de los mecanismos de pánico social vinculadas a aquello de esto nuevo que altera un orden supuestamente natural viene destinado a corromper las infancias, ¿no? A corromper a las siguientes generaciones, y eso sabemos que genera mucha empatía social, es decir, mucha gente se siente identificada con el discurso de defensa de las infancias, lo cual también es un desafío para quienes llevamos esta agenda porque la ESI y otras políticas de género en el sistema educativo están destinadas justamente a proteger las infancias, ¿no? Y se formulan en su base epistemológica y política desde ese lugar, lo cual también reinstala ahí un fuerte desafío. Pero ahora sí me voy a callar y antes voy a presentar a las y los colegas que participan de este panel. Vamos a empezar por Ximena. Ximena Frois es profesora de enseñanza primaria, diplomada en género y derechos humanos. Desarrolla su actividad profesional hace 12 años en el Instituto Superior de Magisterio número 13 de la ciudad de Santa Fe, como capacitadora en ESI y actualmente se desempeña como vicedirectora titular en una escuela primaria. Después vamos a seguir con la exposición de Mariano Charvín, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor asociado en Sociología en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y colabora como investigadora adscripto en el Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA. Su investigación doctoral indagó en la producción de masculinidades de estudiantes varones de escuelas técnicas ante las interpelaciones feministas contemporáneas. Carolina Gamba es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo y es doctorada en Ciencias Sociales también por esta casa con una beca doctoral del CONICET.
Es integrante del NEGESEC, del Núcleo de Estudios en Educación, Género, Sexualidades y Cuerpos, y profesora de formación docente y posgrado en el área de Educación Sexual Integral, Educación y Género. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ximena, que va a iniciar estas presentaciones. Les agradecemos desde ya a los tres por esperar. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras iniciales. Sebastián, muchas gracias Carolina por la invitación, Mariano por la compañía y por supuesto celebro la posibilidad de estar en este espacio, en esta red tan grande que es la Flaxo, ¿no? Latinoamérica, una red de conocimientos y de saberes críticos que nos alienta a seguir trabajando en las políticas públicas. Yo agregaría a mi presentación, que lo omití en ese momento porque me gusta dar mi toque también en mi presentación, es que fui coordinadora jurisdiccional del equipo ESI durante entre el 2020 y el 2023, o sea, 4 años de gestión política, lo que me permitió tener también una panorámica no solo de la política pública en mi provincia, sino lo que significó la ESI en el contexto federal. Bueno, y traté, por supuesto, de ir pensando en este diálogo que se va abriendo desde la invitación, sin conocernos del todo. Yo la conocí un poco a Carolina, habíamos tenido una conversación, pero no conozco a quienes hoy están presentes y también agradezco haberse sumado a esta invitación. Digo, cada día es que atravesamos este contexto que bien definía recién en grandes rasgos Sebastián, es una oportunidad para estos encuentros, estos debates y realmente una no sabe quién va a estar del otro lado, pero supone que hay estas preguntas que nos han invitado que han formulado y que nos invitan a responder, nos abre un diálogo previo al encuentro. Me acuerdo que la primera, bueno, sobre los principales desafíos que enfrenta el proceso es una polarización de opinión, ¿no? Y de conservadurismo, de este neoconservadurismo que planteaba Sebastián. Yo quiero hacer simplemente, sobre todo porque no sé quién está del otro lado, para que la educación sexual integral es muchas cosas, ¿no? Es una política pública, pero además es una pedagogía crítica que se ha instalado en cierta manera en estos últimos 20 años, porque la ley tiene 18, pero como planteaban, venía siendo una política, hablar de mujeres, de género, de las diversidades en las instituciones educativas, y cuando se promulga la ley 26.150, venía con 20 años de trabajo sobre la educación sexual en las escuelas. Esto hizo que fuera aprobada casi unánimemente, ¿no? Por ese momento por el Congreso Nacional, y se explaya en ese espectro de pedagogías críticas que provocan transformación en las instituciones. Digo esto porque esto está instalado en las escuelas. Digo, haber trabajado perspectivas de derechos humanos desde un primer momento, cuando la escuela, tiro algunas frases que quizás sirvan, ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos a trabajar en la formación y hablábamos de derechos humanos, la frase era en ese momento, bueno, pero a los chicos hay que enseñarles derechos, pero también obligaciones, ¿no? Trabajar en el sentido de que hablar de derechos humanos no significaba esa premisa leguleya de derechos y obligaciones, digamos, fue todo un trabajo contrasentido, contracultural sobre lo que estaba implementado con el modelo tutelar en las escuelas, y haber avanzado en la categoría de derechos humanos realmente implica una transformación educativa que no es tan fácil de revertir, ¿no? Digo que también es una política pública y en ese sentido sí, en estos momentos estamos atravesando una defección del Estado, ¿no? De hecho, el programa nacional ha sido desaparecido junto con el Ministerio de Educación, lo que no implica que en las provincias se siga trabajando con aquello que se pudo construir en 18 años de política incesante, sistemática, constante, y aparte con una producción federal muy grande. Digo federal no solo porque nuclea todas las jurisdicciones, sino porque la riqueza teórica, metodológica y política que proveyeron las jurisdicciones en todo este entramado nos han posibilitado también generar después de la ley 2 resoluciones que avanzan sobre algo que es fundamental, que es la institución o la institucionalización del rol del referente escolar en las escuelas, que es un mecanismo de
sostener aquello que, bueno, cuando alguna individualidad no puede trabajar la ESI, que haya una institución que sí la sostenga. Esto permitió avanzar en los proyectos institucionales y, por supuesto, también la ESI es una gran política de implicación comunitaria. Honestamente, digo, a ver, desde mi particular punto de vista, que hoy trabajo en una institución primaria y trabajo en el equipo de educación educación sexual integral de la provincia de Santa Fe, formando a docencia, la mayor demanda es por más ESI, no por menos. Esto es así porque, digo, la ESI no solo aportó conceptos, núcleos temáticos a partir de los 5 ejes, que es derechos humanos, género, diversidad, afectividad y cuidado, sino que además aportó una metodología, una praxis, una forma de hacer escuela que ya está encarnada en cierta población docente, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros siempre trabajamos son las puertas de entrada de la ESI, como una metodología de trabajo que nos permite primero revisar nuestro posicionamiento. Fíjense que desde las teorías críticas algo tan fundamental que no existía en las escuelas. Permanentemente plantearnos el posicionamiento desde el cual vamos a enseñar sexualidad. Y esto ha sido ya, apropiado no solo por la política de ESI, sino por otras políticas como Hoy Convivencia, que lo siguen tomando como un punto de entrada, la primera puerta de entrada. ¿Qué nos pasa a los educadores, a las educadoras, frente a la enseñanza de la ESI? Y a partir de allí, un plano de conversación, una forma de conversación a partir, bueno, de esto que nos proveyó en su momento la gran maestra de la ESI para nosotros, que es Graciela Morgade, con su premisa, que obviamente fue un librazo, que es Toda educación es sexual, y donde nos provee de un análisis histórico comparado con los modelos de Argentina y de América Latina sobre los modelos de educación sexual integral. Y digo, esto es un marco de conversación porque nos permite también entendernos que no somos el todo y la nada, ¿no? Esto de ahora es la perspectiva de género, no, la perspectiva de género y derechos humanos y diversidad y disidencia permite o habilita una actualización pedagógica a los estándares que eran obligados, ¿no? Porque convengamos también que la Ley de Educación Sexual Integral viene a saldar una deuda, una mora del Estado desde el 94, cuando todos los derechos humanos pasan a tener rango constitucional. Bueno, a partir de esto era una política efectiva. Ahora, todos de golpe tenemos la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción de todo el mundo. Bueno, somos sujetos históricos, esto lo pone la ESI también como pedagogía crítica, que hemos atravesado estos procesos de aprendizaje y de enseñanza y de enseñantes formadores, ¿no? Que además llevamos puesto esto y que lo podemos revisar constantemente, que sería la mejor actitud, ¿no? Ponerlo en revisión, pero que conviven estos modelos y por eso aparecen y reaparecen. Digo, ¿por qué esta pregunta? Esto lo pongo en la primera, ¿no? Porque, bueno, en esto de qué veo o de cómo leemos lo que está ocurriendo en este proceso neoconservador. Yo digo, veo lo que estaba viendo, desde que la ESI se empieza a transversalizar en las currículas con esta idea contrahegemónica, ¿no? Que plantea Connell, ¿no? De una currícula contrahegemónica que viene a problematizar la injusticia curricular. Venimos con un sistema de resistencias y oposiciones fuertes. Digo, resistencia a aquellas que es parte del avance de las políticas, ¿no? Vas a encontrar resistencia. Ahora con esa resistencia se puede conversar, se puede generar estrategias. Pero además había un sector de poder que no solo viene a poner bajo sospecha el género, viene a poner bajo sospecha la ternura, ¿no? del hecho educativo, y la viene a poner bajo sospecha porque la intención es generar las condiciones para luego impugnarla, ¿no? Para plantear la restitución de un orden de desigualdad que la ESI vino a poner en pregunta y a trabajar en función de esto. Bueno, un poco contesta también otra pregunta que se había formulado: ¿cómo podemos mejorar nuestra comprensión sobre las posiciones contrarias a la ESI, al género y a los feminismos en el campo educativo? Interesante pregunta siempre el cómo, ¿no? Porque nos permite plantearnos la necesidad de defender lo que se ha construido, no solamente por nosotros, sino desde el ámbito educativo. Sabemos que tenemos un deber
de garantizar el presente y el futuro de estas generaciones que vienen llegando, y que es nuestra responsabilidad transformar desde la educación las condiciones para que esto continúe, ¿no? Bueno, y esto que plantea la ESI como que permitió plantearlo en la escuela, digo, vuelvo a repetir, entiendo, vivo, pregunto constantemente, pero lo veo que hay ciertas cuestiones que hemos avanzado y que no se retroceden, ¿no? Con respecto a la idea de sujeto histórico, también nos permite interpretar que esta situación global, que es civilizatoria, que tiene que ver con, personalmente lo señalo, los últimos 5 años, en la pandemia, pospandemia, digo, a este modelo neoconservador que se venía expresando de diferentes maneras, al nivel o la voz que está tomando últimamente en estos últimos 5 años pospandemia, y con estas guerras que nos están cruzando los escenarios internacionales fuertemente, pero que nos interpelan en todo, que entiendo que plantear esto del sujeto histórico y de la lucha situada y territorial en el campo de lo simbólico nos habilita a encontrar las estrategias para cuidarnos. Ese es el marco de trabajo de la ESI en el último tiempo. Hago una pequeña digresión, pero en el equipo siempre tratamos de revisar, ¿no?, cómo se fueron dando estos 5 ejes de la ESI. Yo les decía recién, derechos humanos fue el primero, porque hubo que plantear qué era trabajar en educación desde el paradigma de derechos humanos. Luego la perspectiva de género aparece fuertemente con esta puesta en sospecha ya sobre qué era trabajar género en la escuela, y vinculado digo, sobre todo la movida del 17, 18 con mis hijos no te metas. Luego la diversidad, que tuvo que ver sobre todo con toda la nueva plataforma legislativa, legal, que garantizaba los derechos de las diversidades sexuales y que ponía en tensión permanentemente las discusiones que se daban en la formación de la ESI. Pero post pandemia o en la pandemia adquirió un valor relevante la ética del cuidado, esa ética feminista, esa ética del caso de la situación concreta, del cuidado común y la afectividad, ¿no? Bueno, había otra pregunta, esto de qué manera los discursos de odio y las nuevas formas de subjetivación individualista impactan en el clima escolar en la implementación de políticas educativas con enfoque de género. Creo que justamente iba por este sentido de cómo profundizar las políticas de cuidado, esta ética del cuidado que se construye cotidianamente en las instituciones educativas a partir de una trama territorializada. En la ESI hemos podido construir en el último tiempo una red de conexión con las escuelas constante, es decir, a partir de un formulario DRAI nos ingresan permanentemente de las nuevas regiones, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, situaciones concretas que interpelan la cotidianidad de la institución y nos permiten transversalizar la currícula ya no desde estos referentes escolares, que tenemos materiales, tenemos recursos, tenemos propuestas didácticas a mansalva, digo, ¿no? Hoy el trabajo es seleccionar, sino trabajar hoy, 19 de noviembre, Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual hacia las infancias, contra las infancias, una de las crueldades sexuales que realmente no dejan a nadie sin afectar, ¿no?, por el horror que significa, pero que hemos podido develar, desnaturalizar desde la ESI y poner en palabras, y hoy encontramos que las instituciones siguen buscando y articulando con el territorio, a pesar de que el Estado, como decía, defeccionó en las políticas de género, en muchísimas de niñez y en la ESI, seguimos articulando en lo territorial para poder defender, cuidar y garantizar los derechos de nuestras infancias. Bueno, y en esto de la trama, por supuesto que vos me avisan cuando voy cerrando para no... Creo que tengo el tiempo, pero un minuto. Exactamente, gracias, estaba por ahí. Gracias. En esto de las tramas que nos permiten fortalecer estas políticas de cuidado, indudablemente todo lo que implicó en los últimos años el crecimiento de las políticas de salud mental
nos parece una oportunidad para resemantizar aquellas lógicas de cuidado que nos cuesta implicar a la docencia en su deseo, en su protagonismo, pero también en sus precariedades, ¿no? Digo, en su vulnerabilidad. Hay una docencia que lo da todo, lo digo porque lo percibo cotidianamente. Quizás desde otros lugares no se ve el punto en el que el nivel de compromiso que hay en la docencia por el cuidado común, pero también debemos cuidar a la docencia, ¿no? Que es la cuidadora. Tenemos que permitir que la docencia pueda mostrar sus dolores, su sufrimiento frente a estos contextos cada vez más complejos, pero niveles de crueldad, ¿no? Porque no quiero explayarme en esto, pero el mapa de Santa Fe tiene como focalizado lugares donde realmente el nivel de crueldad hacia las niñeces afecta sobremanera a quien tiene la responsabilidad del cuidado común. Y como última cuestión quisiera agregar que todo esto me cierra en una gran pregunta que en realidad tiene que ver con el desafío al que nos tenemos que entregar en este tiempo que viene, es a trabajar sobre masculinidades, porque algo de este discurso de odio, discurso de odio lo están portando jóvenes, muy jóvenes, y que nos vienen a constatar que ciertas apreciaciones que teníamos hace un tiempo sobre el abandono, digo entre comillas, pero no quiero quitar la importancia, que le estábamos generando a las poblaciones estudiantiles masculinas con el avance de las políticas de género, pero descuidando esta situación que hoy se está dando de niñas que tienen recursos y estrategias para defenderse frente a la violencia de género, algunas, ¿no? Siempre hay un sector muy vulnerabilizado socialmente, que sin políticas de género no le llegamos, que sin políticas efectivas de género las estamos dejando a la intemperie, pero digo, hay un sector de poblaciones femeninas con herramientas y no generamos las mismas herramientas para los varones. Así que allí hay un compromiso y bueno, y dejo por aquí para luego las preguntas. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Ximena, clarísimo todo. No me alcanzaban las notas para registrar las distintas aristas que nos has traído, así que después seguramente podemos continuar el diálogo. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariano. Bueno, hola a todos y a todas. A ver, voy a compartir pantalla para empezar. A ver, esperen un segundito. Díganme si se ve bien ahí, sí, Ahí parece vemos época bien. pandémica, ¿no? Este comentario, pero se ve bien, se ve bien. Sí, sí. Bueno, empiezo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, Carolina, por la invitación. La verdad, un gusto, Jimena, también Ximena, también compartir aquí el espacio contigo. La verdad que qué bueno que es interesante y entusiasma, bueno, encontrarnos para discutir estos temas que obviamente nos interpelan, que son de una coyuntura, en una actualidad furiosa, ¿no? Así que bueno, yo lo que vengo a compartir, en mi caso, es parte de mi trabajo de investigación doctoral, ¿no? Que fui haciendo estos últimos años, que se concentró en entender cómo los estudiantes varones de las escuelas técnicas reaccionan ante la ESI y a los feminismos, pero también me interesa aclarar que esto es parte de un trabajo en conjunto que hemos hecho con equipos de investigación que están radicados en el Instituto Gino Germán y uno que dirige Anealia Meo, que también componen Valeria de Benigno, Joaquín Streger, que también está aquí de oyente en el Zoom, y también con los equipos que dirige Rafael Blanco, también en el mismo instituto, ¿no? Es decir, todo lo que voy a presentar también es un poco fruto de ese trabajo colectivo. Entonces, bueno, como decía, no voy a hablar de la escuela secundaria en general, sino que voy a contar un poquito la mirada para centrarme en lo que más conozco, que es el caso de las escuelas técnicas. Y la propuesta es pensar cómo se expresan muchas veces las resistencias de los varones a la ESI y los feminismos en la escuela técnica, ¿no? Bien, entonces, donde esta presentación, primero voy a hacer una muy breve introducción para ubicarnos en, bueno, qué es este universo
de las escuelas técnicas, y después voy a pasar por algunos ejes para pensar cómo se expresan estas reacciones, ¿no? Bien, antes de empezar, y de modo así muy introductorio, me interesaría aclarar que las escuelas técnicas se tratan de espacios por lo general dominados por varones, ¿no? Obviamente esto depende mucho de las especialidades, no es lo mismo, no sé, la especialidad de mecánica que la especialidad de diseño, pero por lo general las escuelas técnicas que están muy asociadas a todo lo que tiene que ver con la producción industrial, que tiene que ver con los campos disciplinares de las ingenierías, ¿no? Siempre han sido pensadas como espacios masculinos o de varones, en donde las mujeres o las expresiones sexogenéricas disidentes han tenido poco lugar, han sido marginalizadas, discriminadas, etcétera, ¿no? Sobre esto hay mucha bibliografía escrita. Si quieren pueden ver los trabajos, no sé, de Viviana Sudane, que tiene una tesis doctoral sobre el tema, el equipo de Claudia Jacinto y Verónica Milenar, o sea, digamos, hay mucha bibliografía, hay mucha producción que documenta estos mecanismos de discriminación. Sin embargo, bueno, tal como pasó también en las escuelas generalistas, en las escuelas comunes durante los últimos años, obviamente impulsado por la fuerza, perdón, alguien decía algo, no. Bueno, perdón, por la fuerza del ni una menos, ¿no? Por la lucha por la legalización del aborto, ¿no? En las escuelas técnicas se han ido componiendo luchas específicas que hacen a la particularidad de esta modalidad, ¿no? Por eso podemos ver que en estas escuelas hay demandas, ¿no? De los activismos feministas que se centran en dos cuestiones principalmente. En primer lugar, en el incremento de las matrículas de mujeres, especialmente en aquellas especialidades que se consideran como especialidades duras, ¿no? La mecánica, electromecánica, electrónica, no sé, metalurgia, ¿no? Esa sería una de las grandes demandas, y otra obviamente es esta de denunciar y revertir los mecanismos de discriminación que suelen primar en estos espacios, ¿no? No me voy a detener mucho en este punto, no me quiero alargar, pero bueno, se pueden mencionar algunas experiencias reseñables de los últimos tiempos que tienen que ver con las políticas públicas. Por ejemplo, en el INET se ha creado un área de equidad de género, también hay experiencias activistas que también están documentadas, y también hay una militancia cotidiana, ¿no? En muchas escuelas y en los equipos ESI en estas escuelas, ¿no? Digamos, para muchas docentes y para muchos estudiantes, estas escuelas, la ESI y los equipos ESI, la verdad son verdaderos campos de militancia a través de los cuales se cuestiona mucho lo que hasta hace poco parecía incuestionable, ¿no? Natural. Imagínense, obviamente, que en estos espacios la ESI y los feminismos no son muy bienvenidos, ¿no? No es fácil que entren, ¿no? Entonces así pudimos ver, ¿no? En estas investigaciones que hemos hecho, cómo muchos docentes se organizan para pensar distintos temas, ¿no? Para discutir las violencias de género, para reclamar por la legalización del aborto en su momento, para problematizar las relaciones de pareja, las desigualdades en los cuidados, pero fundamentalmente sobre lo que tiene que ver con el rol de las mujeres en la escuela técnica, el rol de las mujeres en las industrias y el rol de las mujeres en el campo científico-tecnológico, ¿no? Este es el gran núcleo que mueve a muchas docentes y estudiantes de estos espacios, ¿no? Entonces, a partir de este escenario de intensas luchas, ¿no? En las escuelas técnicas, lo que traje son algunos ejes para pensar cómo se tramitan estas demandas en la escuela técnica y de qué manera se suelen expresar estas resistencias. No simplemente voy a pasar por algunos ejes que para mí son propios de esta modalidad, pero espero y aspiro que también resuene y haga pensar en otros espacios, ¿no? Y en primer lugar, bueno, me gustaría detenerme en un punto central para entender un poco de qué trata la experiencia de escolarización en muchas escuelas técnicas. Y lo primero que hay que decir es que este tipo de escuelas suelen ser muy excluyentes, ¿no? Si se revisan un poco las tasas de repitencia, abandono o desgranamiento de estas escuelas, se va a ver que suelen ser bastante más altas que las de la escuela común, ¿no? Eh, esto hace que muchas escuelas, ¿no? De este tipo, la experiencia está fuertemente atravesada por una idea de que quien que llega al final, ¿no? Quien llega a egresarse en estas escuelas, bueno, es porque verdaderamente se lo ha ganado, ¿no? Se lo merece, porque se esforzó, porque fue responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que circula no solo entre las autoridades y los docentes, sino que muchos estudiantes también movilizan, ¿no? Estas discursividades meritocráticas, ¿no? Y bueno, y efectivamente para avanzar y pasar por todo lo que demanda esta escuela, es necesario todo esto, ¿no? Porque efectivamente estas escuelas
tratan de espacios en donde los docentes suelen ser muy exigentes porque estas escuelas otorgan un título habilitante que te permite salir directamente a trabajar, o sea, muchas veces se vive como una responsabilidad que los estudiantes se formen adecuadamente, ¿no? Los estudiantes por estas escuelas pasan por largas jornadas de doble turno, ¿no? Que implican un turno de teoría y uno de práctica, están todo el día en la escuela. Esto implica relegar otras actividades de ocio, actividades deportivas, actividades artísticas, ¿no? Y obviamente también demanda un esfuerzo físico que en otras escuelas no ocurre, ¿no? Entonces, pensando en estos aspectos, me interesa mostrar cómo esta matriz meritocrática de la escuela técnica, muy basada en esta idea del esfuerzo personal, también es importante para entender de qué modo se pone en acto la ESI en estas escuelas y de qué modos singulares se tramitan las demandas de los feminismos en estas instituciones, ¿no? Entonces lo que veía era que muchos estudiantes con los que pude hablar, digamos, ¿no? Y no solamente varones, digamos también, daban por hecho que las desigualdades en la escuela técnica estaban superadas, ¿no? Las desigualdades de género, ¿no? Se suponía que en las escuelas todo el mundo tenía las mismas oportunidades y en el caso de que hubiera algún tipo de desigualdad, bueno, lamentablemente se trataba de desigualdades justas, ¿no? Porque, bueno, en la medida que estas desigualdades eran fruto del resultado de las capacidades y el esfuerzo de cada uno, ¿no? Entonces, esta idea y este sentimiento, hay que decir también que no era algo que venía impuesto por una fuerza divina o exterior, sino que se basaba muchas veces en lo que estos propios estudiantes experimentaban, ¿no? Porque los estudiantes veían que cada vez en sus matrículas aparecían más mujeres, ¿no? Ya no es la escuela técnica en donde no participaba ninguna mujer, sino que cada vez se ve más mujeres incluso en especialidades masculinizadas, que había compañeras que efectivamente lograban avanzar en la escuela, egresarse, que muchas veces eran líderes de sus divisiones porque tenían los mejores promedios, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo que pasaba también es que lo que no se veía eran los costos de ese avance, ¿no? El mayor esfuerzo que las estudiantes mujeres deben hacer en estos espacios, los que van quedando en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos estudiantes, ante este escenario virtualmente igualitario, apelaban como a un doble distanciamiento, ¿no? Por un lado, hay un repudio generalizado al machismo, ¿no? Encontré eso hablando con los estudiantes, ¿no? Eh, Porque, claro, digamos, bajo esta lógica, cualquier forma de discriminación, ¿no? En un escenario en donde reina la igualdad de oportunidades, que haya instancias de discriminación por género es algo completamente indeseable que hay que expulsar, ¿no? Entonces, acá también lo que se ve es como una plena conciencia sobre lo que se puede y no se puede decir en la escuela, ¿no? Y cómo se ha ido regulando también lo decible en este tipo de espacios, ¿no? Espacios que parecieran ser muy resistentes, ¿no? Entonces, como por un lado veía ese distanciamiento con el machismo, pero por el otro lado también un distanciamiento con todo lo que tenía que ver con el feminismo, ¿no? Que era entendido como un movimiento que buscaba favorecer a las mujeres, que terminaba distorsionando esta justa competencia, ¿no? Que introducía componentes ideológicos ahí donde debía primar una idea de un conocimiento científico y neutro. Entonces había como ese doble distanciamiento, ¿no? Después voy a retomar esta cuestión, pero bueno, me parece importante puntualizar en este aspecto que la escuela técnica es muy evidente, pero también para pensar cómo estas discursividades meritocráticas e individualizantes han ganado terreno en muchos y muy diversos espacios, ¿no? Y que obviamente exceden a la escuela técnica. Por otro lado, otra cuestión que me parece importante mencionar es que las resistencias que encontré en general eran bastante variadas, ¿no? Los posicionamientos en torno a la ES y los feminismos entre los varones eran bastante variados, ¿no? Se puede decir como que había distintas gradaciones en las resistencias, ¿no? Por un lado, articulaciones más consistentes que involucraban a estudiantes que se referenciaban, obviamente, en la libertad de avanza, en la figura de Javier Milei, ¿no? Estos eran los que tenían como un discurso mucho más armadito, ¿no? Digamos, tenían un rechazo a cualquier tipo de política de acción afirmativa, la negación de la violencia de género y las brechas salariales, ¿no? La asociación de la ESI a la ideología de género. Y obviamente también lo que tenían era un activismo cotidiano, ¿no? Que se traducía en intervenir permanentemente en las clases, en la búsqueda de convencer a los compañeros, en convencer a sus familiares, ¿no? Pero bueno, pero vale decir también que también encontré otra gradación que tenía que ver con una resistencia que se expresaba de manera más generalizada y no necesariamente vinculada a un partido político, ¿no? Se trataba de, digamos, no sé, como decirlo, de un libertarianismo más cultural, ¿no? Por decirlo
por decirlo de alguna manera, ¿no? Varones que se mostraban muy en contra de la discriminación a las mujeres, pero que se resistían a la ESI y a los feminismos de esta clave más meritocrática que comentaba antes, ¿no? Obviamente también me gustaría aclarar que encontré varios varones también que estaban a favor de la ESI, ¿no? Que se mostraban sensibles a las demandas, ¿no? Incluso en estos espacios en donde pareciera algo inimaginable, ¿no? Sobre esto igual voy a volver en un ratito. Bien, entonces, en sintonía con esta idea de la matriz meritocrática e individualista de la escuela técnica, lo que pude captar también conversando con algunos chicos de la escuela es que circulaba una idea de que la ESI era un espacio de aprendizaje individual, ¿no? De alguna manera, como, un poco como sorteando por encima o por arriba esta disputa entre escuela y familia, los estudiantes planteaban que hoy por hoy, con todos los medios disponibles que hay para aprender sobre educación sexual, cada uno puede buscar informarse como más le plazca, ¿no? Estudiantes me decían, yo tengo YouTube, tengo TikTok, me puedo informar por ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera era una forma de escapar al adoctrinamiento de la ESI y también de presentarse como sujetos activos, ¿no? Con agencia, críticos, que te podían revelar ante el status quo, ¿no? Y esta idea de responsabilidad individual también se veía en un enfoque de la ESI que se puede apreciar un poco en este afiche, ¿no? Que está en pantalla, una ESI más vinculada a la educación emocional, que trae esta idea sobre el empoderamiento personal, de identificar sentimientos positivos y negativos, este aliento a expresar los sentimientos como si se tratara de una cuestión plenamente voluntarista, ¿no? Digo, acá también se podía ver rasgos de esta tendencia individualizante de la ESI, ¿no? Bien, ya el último eje que quería tratar es otra de las dimensiones, tiene que ver con el escaso involucramiento de los varones en actividades y temas de este tipo, ¿no? Especialmente en referencia a todos aquellos varones que comentaba se mostraban más sensibles, que decían acompañar a los feminismos y apoyar la implementación de la INSI, ¿no? Acá traje esta imagen porque es el ejemplo de, bueno, de una actividad, esto del Banco Rojo, ¿no? Que es un producto de un trabajo exclusivo de mujeres en la escuela con la que trabajé, ¿no? Había un pacto implícito en la escuela en donde hice mi investigación que señalaba que los varones no participaban de actividades de esto porque estos eran temas de mujeres simplemente, ¿no? Entonces, un poco lo que veía en muchos casos, por un lado, era un ejercicio de desresponsabilización permanente que implícitamente asignaba la ESI al espacio de mujeres, como decía, ¿no? Pero también se veía en el caso de algunos docentes que calificaban a sus compañeras de los equipos ESI, ¿no? Como personas que son incapaces de mediar, personas que son fanáticas, que no suelen medir los tiempos ni registrar, por ejemplo, las características culturales de la escuela técnica, ¿no? Siempre la responsabilidad estaba puesta sobre las compañeras que organizaban, planificaban y muchas veces eran las que efectivamente ponían el cuerpo, ¿no? Un docente que había participado, un docente varón que había participado en una de en los equipos ESI me decía, eh, yo les decía a mis compañeras que acá tienen que entrar despacito. Esta es la escuela técnica, acá no se puede entrar con la bandera del Che Guevara, ¿no? Bueno, esa era un poco, pero siempre la culpa estaba del otro lado, la responsabilidad estaba del otro lado. Y acá la pregunta que surge frente a esto es si efectivamente se puede avanzar y entrar en las escuelas técnicas sin terminar de incomodar, ¿no? Sin incomodar. Por momentos parecía como si a estos varones, ¿no? Les convenciera esto que Daniel Jones llama como la fantasía del win-win, ¿no? Bueno, esta idea de que las mujeres y las incidencias sexuales pueden avanzar en la conquista de sus derechos sin que nadie tenga que ceder espacios de poder, ¿no? Algunos varones acompañaban, pero siempre desde una posición más de espectadores y muchas veces sin asumir el carácter conflictivo que estos procesos demandan, ¿no? Obviamente. Bien, y para terminar, traje tres puntos simplemente para marcar, algunas preguntas para pensar estrategias. La verdad que no me siento autorizado como para lanzar indicaciones sobre qué se debería hacer en las escuelas para lograr que la ESI entre de otra manera, porque además me parece que eso tiene que ser parte de una discusión colectiva, ¿no? Que se tiene que hacer de manera situada, pero bueno, en base un poco a este recorrido que fui planteando, se me ocurrían algunas cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, me parece de mucha relevancia poder abrir canales de escucha, ¿no? Registrar efectivamente, bueno, en qué consiste el malestar de los estudiantes, en qué consisten las resistencias, cómo se
cómo se ponen en práctica estas tácticas de impugnación, ¿no? Acá traigo el ejemplo de una docente de matemática que era súper activista, en ESI, feminista, ¿no? Y ella en la escuela técnica cada vez que podía metía alguna discusión, abría algún debate. Y obviamente era el momento en el que todos los jóvenes libertarios, o por lo menos los de ese curso, aprovechaban para discutir, para polemizar, para intervenir. Pero después hablando con esos chicos, también ellos me decían que a la docente que más valoraban era esta docente, porque era la docente que las escuchaba, que le abría el diálogo. En otros docentes eso era inimaginable, ¿eh? La escuela técnica es muy jerárquica y estos espacios son bastante escuetos, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, también me parece que es importante para las escuelas técnicas y quizás también para otros espacios, repensar las lógicas meritocráticas, ¿no? Que desde mi punto de vista, ¿no? Hace que hoy sea muy difícil cuestionar las jerarquías y las desigualdades de género, ¿no? Con respecto a este punto, mi pregunta es, ¿de qué manera podemos pensar a la incorporación de la ESI si no empezamos a cuestionar estos mecanismos, ¿no? Pensemos que los estudiantes de alguna manera, por lo menos los estudiantes de las escuelas técnicas, tramitan una experiencia que está como tensada entre interpelaciones que a veces son muy contradictorias, ¿no? Que por un lado les exigen ser productivos y competitivos en un mercado, en un contexto del mercado laboral cada vez más precarizado, cada vez más acotado, y por el otro lado interpelaciones que les piden que cedan sus espacios de poder, que sean tolerantes, que respeten el ingreso a las mujeres, digamos, en esas controversias y en esa tirantez es donde finalmente emerge la experiencia de estos estudiantes de la escuela técnica. Entonces, digamos, sin pensar Mariano, esos ahí mecanismos, tendríamos que esas ir lógicas, me parece un redondeando. poco difícil. Perdón que te Y lo interrumpí. último, perdón, sí, perdón, me excedí un poco. Lo último me Gracias. parece importante repensar algunas categorías a través de las cuales interpelamos a muchos de estos jóvenes y estudiantes, ¿no? Me pregunto, bueno, efectivamente todos estos estudiantes están resentidos, son sujetos odiantes, son incels o quizás usando la categoría más local, son libervirgos, son privilegiados, que también es una categoría que se utiliza mucho a veces para interpelar y para incomodar. Digo, a veces hay que pensar un poco a quiénes les estamos diciendo esto, quiénes son los resentidos, en qué sentido estos chicos, que muchas veces son en sectores populares, en las escuelas técnicas, son privilegiados, ¿no? Me parece que por momentos hay que suspender estas categorías que construimos de nuestros propios deseos, ¿no? Nuestros esquemas de pensamiento para mirar a entender efectivamente cómo se constituye estas experiencias concretas de estos jóvenes que están atravesadas mayormente por instancias de precariedad y de individualización que muchas veces derivan en resistencias a estas políticas que buscan la igualdad, ¿no? Así que, bueno, eso fue todo. Les agradezco por el tiempo y bueno, quedo abierto ahora a la discusión. Muchas gracias, Mariano. Muy claro. Y ahora vamos a escuchar a Carolina. Mm. Caro, adelante nomás. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar en este panel, a todos quienes están conectados, conectadas desde distintos lugares, así que bueno, agradecerles. Bueno, y por mi parte, para sumar algún aporte a las interesantes intervenciones que ya tuvimos, quería, bueno, traer algunas de las reflexiones que estoy teniendo a propósito también de mi trabajo de investigación en torno a la tesis que estoy realizando, que tiene que ver con los abordajes y las prácticas afectivas y emocionales en el nivel inicial. Y contarles que un poco me acerqué a este tema, ¿no? Por la inquietud de, de observar trabajando en escuelas, sobre todo en el nivel inicial, que cuando había que hacer jornadas de ESI se trabajaba sobre todo cuestiones vinculadas a las emociones. ¿No? Y que las emociones aparecían, o la dimensión, valorar la afectividad, parecía como una puerta de entrada accesible para trabajar la ESI, y eso un poco tengo dos hipótesis al respecto, una que tiene que ver porque genera, el trabajo con las emociones genera poca resistencia en términos de las familias, entonces era como un eje de trabajo amigable. Y por otro lado, y esto específicamente en el nivel inicial, porque también se presentaba como un contenido adecuado para trabajar con infancias, ¿no? Respecto a otros como, bueno, violencia, género, cuidado del cuerpo, que son los que generan más resistencia. Así que con esa inquietud y en un contexto donde comenzaban a tener mayor presencia los lineamientos y bajadas ya
ya desde la política pública, ¿no? Y en formaciones docentes, la presencia de contenidos vinculados al desarrollo de habilidades socioemocionales y estos programas de educación emocional, bueno, comencé a entrevistar docentes para ver qué sabían de la educación emocional, de valorar la afectividad, si hacían esa diferencia teórica que en la actualidad, y ahora tenemos como muchos paneles y agendas, ¿no? De poder diferenciar la ESI y la educación emocional. Lo primero para decir y después contar un poco las diferencias que yo encuentro es que, en coincidencia con lo que traía Ximena, en las escuelas la educación sexual integral en términos de la prioridad de cuidar a los chicos y a las chicas está absolutamente instalado, digamos, y los posicionamientos docentes y críticos cuando le llegan los materiales para trabajar también. Entonces, gratamente no es que sí, hay docentes que trabajan algunas cosas que las podemos ubicar dentro de educación emocional y también trabajan valorar la afectividad y bueno, en las salas, en el aula, en la recontextualización docente, se arman mixturas que quizás no tienen estas diferencias de procedencias y que funcionan y están pensadas en contexto y situacionalmente y van mejorando y se van criticando y se van conversando con colegas. Y eso me parece importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, bueno, ¿qué pasa en la actualidad con la educación emocional y la ESI? Porque es importante pensar ahí tensiones y alejamientos. Bueno, porque hay una tendencia, ¿no? En que la educación emocional parece que viene a fagocitar a la ESI, y eso es un problema en términos de contenido, es un problema en términos de financiamiento también, porque los programas de educación emocional empiezan a correr el financiamiento que requiere la ESI para seguir consolidándose como una política educativa. Y pensando esto como, digamos, bueno, esto tiene que ver con un contexto general. Estamos, como decía Sebas en la presentación, en un contexto emocionalizado. Esto se viene trabajando desde las ciencias sociales ya desde hace varios años, ¿no? De pensar un clima de época emocionalizado, de afectivización, ¿no? Donde hay, en las últimas décadas creció mucho la producción de conocimiento en las ciencias sociales que indaga en la dimensión emocional y en la dimensión afectiva, porque la experiencia emocional, digamos, comienza a constituirse como la dimensión de la gobernabilidad de los sujetos, ¿no? Entonces, desde la filosofía, estudios que hablan, ¿no? Eric Sadin de el individualismo, el individuo tirano, Byung-Chul Han, que habla de la psicopolítica, desde la sociología de las emociones, ahora con el triunfo de Trump en Estados Unidos, una socióloga de referencia de la sociología de las emociones como Hochschild, también pensando, bueno, cuáles son las emociones que movilizan a los y las electores y electoras de Trump, desde lo que se conoce como el giro afectivo y los aportes feministas, también los estudios de Sara Ahmed y Eva Iluz, que quizás son las más reconocidas en el campo, que también vienen trabajando el tema de las emociones y afectos, ¿no? Porque, bueno, esto, ¿no? La gobernabilidad de los sujetos está ahí, ¿no? Como operando sobre el gobierno de las emociones, de las almas y demás. Con lo cual, eh, digamos, no es casual que en las escuelas y que ya desde los años 90, con el conocido como el informe de Lors, que seguramente quienes trabajan en escuelas lo conocen, esta idea del aprender aprendiendo, aparece la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales en la escuela. Aparecía en algún momento como los contenidos actitudinales, siguió apareciendo como habilidades socioemocionales. En la actualidad ya hay, bueno, digamos desde hace años, programas de educación emocional consolidados en Estados Unidos y Reino Unido, y en Argentina se viene institucionalizando con bastante premura. Ya tenemos 5 provincias que tienen su ley provincial de educación emocional y demás. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos con un debate fuerte de reformas curriculares, reformas del plan de profesorado, donde, por ejemplo, ESI eh, se busca renombrarla como ESI y bienestar socioemocional. Ahora bien, digamos, como la pregunta es, bueno,
qué es lo problemático de esto, ¿no? Porque la verdad que uno lee cuáles son las 5 habilidades socioemocionales que se busca desarrollar, que tienen que ver con conciencia social, resolución de problemas, habilidades para relacionarse, y autocontrol y autoconocimiento, y decimos, bueno, es como difícil decir qué tiene de malo esto, ¿no? Y además, digamos, en valorar la afectividad también trabajamos algo del autoconocimiento. La regulación emocional de los sujetos ha estado siempre presente en la escuela. Entonces, bueno, es como la pregunta, ¿cómo nos despegamos de eso y qué argumentos pensamos para dar un posicionamiento crítico ante estos desarrollos? Y me parece que, o al menos una de las claves que encuentro que diferencia a las posturas que traemos desde la educación sexual integral a estos programas de educación socioemocional tiene que ver, eh, primero, bueno, hay una sobrevaloración de lo emocional para interpretar cualquier problema como emocional y pensar las soluciones en términos de algo emocional. Entonces esto lo que genera es que problemas sociales sean leídos como un problema individual y la respuesta sea individual. Y me parece que ese es el foco en el que podemos centrar nuestra estrategia de defensa de la ESI, donde pensamos que los problemas son sociales y las soluciones y los abordajes también tienen que ser sociales y colectivos, ¿no? Y ahí, eh, digo, esto no quiero decir para nada que hay que abandonar lo emocional, me parece que la ESI viene con lo afectivo, creo que hasta... eh, digamos, trabajarlo es como seguir haciendo lo que hacemos. Eh, entonces, no abandonar eso, pero quizás correr el foco y volver a la importancia del enfoque de género, del pensar sobre la materialidad de las relaciones, el seguir promoviendo la ética del cuidado, como decía Ximena, pensando en el cuidado como todas esas tareas que ayudan a que podamos vivir, ¿no? Y pensaba cuando estaba pensando en esta presentación, se me vino esta pregunta de Judith Butler acerca de, bueno, cómo hacer un mundo más habitable, cómo hacer que las vidas sean más vivibles. Me parece que volver esas preguntas instala un posicionamiento sobre los desarrollos socioemocionales que vuelven a la respuesta de lo colectivo. Y la respuesta de lo colectivo no es tampoco el docente, la docente de sí solo, sola, sino en articulación con otros y con otras, ¿no? Teniendo en cuenta también el pensar que las estrategias de cuidado son hacia quienes tienen que ser cuidados y cuidadas, pero también hacia quienes cuidan, y sumo, además de la crueldad y el malestar emocional y afectivo que supone para un docente, una docente acompañar chicos y chicas en situaciones de extrema vulnerabilidad, también pensar en la cuestión de los salarios, de la precarización del trabajo docente. En este sentido, digo, de volver como a la materialidad de las relaciones sociales, eh, no para desligarnos de lo emocional, pero sí para volver a dar cuenta de esto, qué vida estamos y qué forma de habitar el lazo social construimos en la escuela. Las emociones tienen em, digamos, se nos presentan como una verdad inobjetable, ¿no? Lo que yo siento es lo que yo siento y listo. Tienen como esta cualidad de, mm, de presentarnos como que es algo transparente, que yo puedo saber lo que me pasa y es lo que me pasa y es mi verdad y lo puedo decir, ¿no? Y la verdad que esta cualidad de transparencia hay que ponerla en cuestión, pero sí lo que podemos en tal caso transparentar son las relaciones desiguales que hacen que eh, sintamos malestar, ¿no? Y esto, pensando en las crecientes situaciones también de problemas vinculados a salud mental, a chicos y chicas con ansiedad, con violencia, volver como a políticas que tengan que ver con este reconocimiento, entre otros, pero también con cierta redistribución de lo material para hacer vidas más vivibles. eh, es, no sé, pienso que puede ser ahí como una posible una posible estrategia para defender a la ESI, para posicionarnos en por qué el enfoque de género, y cuando digo el enfoque de género es el enfoque interseccional, también pensando el cuidado
no solo entre sujetos, sino también el cuidado del medio ambiente, ¿no? En este contexto que también, digamos que son como las políticas, género, medio ambiente, aparecen como los sentidos en disputa, ¿no? Así que bueno, me parece que algo por ahí, pensando en las preguntas que nos habíamos planteado para el panel, y bueno, eso dejo para la conversación. Buenísimo, muchas gracias, Caro. Me fui anotando algunas cuestiones que por ahí podemos ir también continuar la conversación, y también les pedimos a todas, a todos quienes quieran compartir alguna pregunta también en el chat. Hay ya una pregunta sobre lo de educación, la separación entre educación emocional y el eje de valorar la afectividad, ahí porque se está planteando una diferencia. Bueno, y ahí también hay un comentario sobre el enfoque sobre el cual se está trabajando la, la educación emocional, dice desde un enfoque conductista, que pone el énfasis en el individuo, dejando Ujú. de lado lo colectivo, ¿no? Yo Sí, me... hay algo que me gustaría, bueno, sí, digamos, cuando lo pensamos de manera distinta al eje valorar la afectividad y a la educación emocional, tiene que ver sobre todo con la procedencia, ¿no? Y pensar el eje valorar la afectividad es una procedencia más que entiende las emociones como productos socioculturales, y los programas de educación emocional desde una mirada más naturalista, donde las emociones parten de un proceso individual, pero es importante también saber de que se van actualizando también las posturas de la educación emocional, y hoy podemos encontrar dentro de escritos y desarrollos sobre educación emocional también estas consideraciones sobre el entorno y la relación con los otros y los aportes socioculturales. Eh, Así que bueno, por eso es que puse el eje más en los modos de abordaje, porque, y esto me parece que es algo también para tener en cuenta, cómo eh, son leídos los aportes que hacemos desde la ESI, desde las ciencias sociales acerca de emociones y afectos, son leídas también y retomadas en las políticas públicas que hablan de la educación emocional. Y no me parece algo menor tener en cuenta eso. Sí, de alguna manera hay algo que vos estás planteando, Caro, que es, estás diciendo, bueno, la educación emocional también puede ser una puerta de entrada en la gramática dominante en la que se presenta la educación emocional en algunos programas, en algunos ministerios, en algunos contextos. También puede ser una puerta de entrada de la ESI, digamos, no desecharla de cuajo desde un inicio, porque hay una oportunidad de trabajo allí, sobre todo si nos permite ir al trabajo colectivo, ¿no? A la desindividualización de esa educación emocional, o lo que Eh, estás planteando es la dejemos de lado directamente. y me parece que estamos en un momento donde, a ver, en esto de pensarlo como en el escenario político en el que estamos, creo que es un problema la educación emocional, por esto de que digo, de que viene a fagocitar la ESI, y en algún punto eso, bueno, nos saca financiamiento y lugar y privilegio, pero no quiero dejar de decir que si miramos para atrás, hay un montón de cuestiones y aportes que conviven en las salas, que conviven en el aula, y que lo importante es el posicionamiento de los y las docentes. Eh, y eso me parece importante rescatarlo. Yo no tengo una mirada tan dicotómica de que la educación emocional es mala y la ESI es buena. Siempre voy a pensar que la ESI es buena. Pero digo, quizás algunas cosas la educación emocional nos pueden salir y nos la podemos apropiar también, ¿no? Y en esto de como desde la educación emocional se apropian de cosas de la ESI. Entonces me parece que ahí tiene que haber como un juego eh, de posicionamiento más crítico y territorializado de cómo trabajamos, pero no creo que la discusión tenga que cortarse en ellos malos y nosotros buenos, sino que podamos como seguir haciendo algo con eso sin perder de vista nuestra integralidad, el enfoque de género, la ética del cuidado, mirándolo desde ese lugar. Ahora, para ir a la I, porque digo, también quienes defendemos la ESI, quienes la promovemos, trabajamos en la formación en ESI,
también somos sujetos emocionalizados, digo, también estamos marcados por esta subjetividad individualista, no construida desde un estado emocional de alteración, de indignación. No nos es tan, digamos, lejano eso si somos honestos también con cómo estamos siendo producidos socialmente también quienes estamos en estas posiciones. Ahora quiero hilar con algo que traían Mariano y Ximena en torno a las masculinidades. Ambos trajeron esta cuestión y yo pensaba, hay algo ahí en torno al eje de valorar la afectividad, que era algo que también consultaban recién en el chat. Digo, ¿hasta qué punto hay un desafío ahí para trabajar con los varones? Dos cuestiones. Una que este estado de indignación, ¿no? Y de guerra, que se plantea guerra cultural, esta batalla simbólica, bueno, el eje valorar la afectividad también nos permite o nos invita a problematizar que ese no es el único estado emocional o la única emoción posible y la productividad que tiene esa emoción también lleva a un camino medio sin salida, ¿no? Ese estado de guerra permanente, ¿no? Ahora, al mismo tiempo hay algo ahí que me gustaría también traer, porque lo fueron planteando, en torno a la cuestión de la manera en la que se ha leído la ESI, los feminismos y la perspectiva de género, desde la perspectiva de los varones que contaba Mariano y que planteaba también como un desafío Ximena, eh, es leída como un planteo que ESI, género, feminismos igual mujeres. Y por más que nosotros nos cansamos de repetir en un montón de espacios, incluso en el aula, dando clases, que cuando hablamos de género, hablamos de desigualdades, de relaciones, de poder, pero digo, la manera en la que en muchos contextos se ha leído eso, es un discurso que a esos varones los ha dejado fuera, que no los ha incluido, digamos, ¿no? En su operacionalización, digo, no en su intención probablemente. Entonces ahí hay también un desafío para problematizar, digamos, desde esta perspectiva, en el sentido de que, bueno, es lógico, hay algo que con el núcleo de género venimos diciendo, que dijimos en el libro también, que lo extraño sería que no hubiera habido resistencias. Es lógico que un proceso sociocultural de transformación como es la ESI genere resistencias. Ahora, las resistencias que vamos identificando también nos desafían en cómo generamos un discurso que incluya también al mismo tiempo que es problematizar los privilegios. Pero son privilegios muy situados, porque ¿cómo le decimos a un pibe que viene en un contexto social, un pibe varón, cis, un contexto social muy precarizado, de muchas privaciones, que está siendo privilegiado? Digo, es un discurso también muy extrapolado por momentos, ¿no? O por ahí no se lo decimos, pero la manera en la que es leído el discurso de la ESI, ¿no? Aparece esta cuestión. Me gustaría escucharlas a ustedes también en torno a esto. No sé, Mariano, Ximena, si están por ahí. Acá Sí, estoy, acá perdón, estoy. perdón. Sí, Ximena, dale, Ac- dale, Ximena. bueno, gracias. Primero con respecto al tema de afectividad y emocionalidad o emociones, quiero también comentar que esto tiene un precedente que fue las neurociencias y que viene bastante ligado con ese paradigma, ¿no? De encontrar todo en un poco en el cerebro y ahí los efectos de las emociones como un lenguaje particular del ser humano donde por supuesto que se lo encuentra solo, sola, y nunca es en relación con otros y con otros. Por otro lado, hay una realidad constatable en las instituciones, y aclaro algo acá, Carolina, porque bueno, tu trabajo ha sido en el nivel inicial, y está muy bueno que hayas iniciado por ahí, porque es donde más ancló el tema de la emocionalidad, por un poco estas hipótesis que vos trabajabas y todas tienen un poco que ver, ¿no? El afecto en el jardín, la ternura, esto de construir, eh, el cuidado común se da mucho más claramente en el nivel inicial que en los otros niveles, pero lo cierto es que ya en primaria y en secundaria el tema de las emociones empieza a no servir demasiado, porque obviamente cuando alguien se enoja, no se enojan igual los varones que las mujeres,
eh, las situaciones vinculares que tienen que ver con cómo expresa la emoción un varón son diferentes, porque claramente tiene que ver con la afectividad y la afectividad tiene una historia que hay que leerla en clave de género. Eh, y desde ahí es donde quedamos, la verdad que cortos en esto que planteabas recién, ¿no? Que lo dije al principio, siento y estoy convencida y me hago cargo de que hemos trabajado muy poco con masculinidades, en esto que se planteaba, ¿no? De la escucha, de ver qué estaba pasando, sobre todo con esos niños y jóvenes de escuela secundaria, que el caso de la escuela técnica está buenísimo porque es paradigmático, pero se estaba dando en las escuelas secundarias una forma de vinculación de afectivas y sexuales entre parejas, por ejemplo, que ciertamente terminaron en algunos casos dramáticos, ¿no? Como el suicidio, porque pibas le enrostraban a los compañeros ser machirulos, abusadores, y los varones, siendo niños aún, aprendiendo a ser varón, no encontrando los recursos como para poder eh, disputar este sentido y encontrarse en un lugar, no hallarse. Eh, Realmente la afectividad como categoría de análisis y de producción pedagógica y didáctica es muy fecunda, es muy frondosa. La emocionalidad no. La verdad es que en el ámbito educativo se asemeja mucho ya desde el nivel primario a lo que sería un discurso moralista sobre cómo actuar, ¿no? Cómo portarse bien, qué cosas no hacer, cómo controlar esas emociones. Eso es lo que estoy viendo desde el ámbito educativo de primaria y secundaria. Eh, pero bueno, se insiste con este discurso. Y la verdad que sí, tiene mucho anclaje. Y es cierto que no se puede desconocer que brindar conocimiento sobre cuáles son esas prácticas socioafectivas es muy importante. Poder hablar de que los varones necesitan poder expresar su enojo, encontrar otros mecanismos para resolver conflictos, que es lo que plantea la educación emocional, pero obviamente lo venía planteando la ESI de la afectividad, también es importante y no se contraponen. Ahora, en el ámbito que, como decía al principio, de la ESI, que es una pedagogía crítica, creo que es parte de lo que tenemos que trabajar hoy en la formación, transparentar estas intencionalidades, porque la inteligencia emocional como la neurociencia no nacieron de un repollo. Digo, hay que explicar desde dónde vienen, la ESI tiene su historia y la podemos contar y podemos dar todo su fundamento, incluso la responsabilidad que nos atañe como docente en el cumplimiento de una ley que sigue vigente. Hay que ver también el origen de todos estos posicionamientos, ¿no? Ustedes citaron autoras, autores, pero hay una fuente de todos estos autores que tiene que ver con un Estado, digo, con unas condiciones de poder en el mundo en este momento, y que la inteligencia emocional, como en otros momentos, han venido otros vectores políticos a trabajar y a sostener en el ámbito de una crisis el control social. Digo, esto hay que poder trabajarlo también en las formaciones docentes, brindar elementos para esto que decía Carolina muy bien, que es el posicionamiento docente. Si quieren, agrego algo más sobre temas Oh, masculinidades, que quizás es un poco lo que más conozco. Efectivamente, a ver, sobre masculinidad yo diría que es un tema que se trabaja y los equipos sexy se problematizan, mismo en la escuela técnica el tema de las masculinidades es un eje central. El equipo ese, me acuerdo con el que yo trabajaba, nosotros tenemos que deconstruir esta escuela de machos, era un poco la consigna, ¿no? Digamos, había una intención por intervenir claramente sobre eso, no es algo que no se estaba mirando, ¿no? Yo creo que el tema pasa también por pensar las masculinidades, me parece, hoy por hoy, las masculinidades contemporáneas, digamos, a la luz de todos los cambios que han traído los feminismos, las interpelaciones. Yo creo que hay que ver cómo vienen estas masculinidades de estos jóvenes, ¿no? De estos jóvenes varones, digo, pero bueno, la masculinidad excede, ¿no? Esta dicotomía, no solamente se le puede asignar a los varones, sí, ¿no? Pero pensando en los varones, digo, los varones han cambiado, cambian también, ¿no? Muchas veces creo que pensamos la masculinidad como algo que está ahí y es siempre la misma masculinidad y la masculinidad hegemónica siempre es igual, ¿no? Esa masculinidad que está allá, que es del varón valiente, fuerte, ¿no? Resistente, ¿no? Que se la banca.
Y bueno, la verdad que, no sé, yo con los estudiantes que me encontré no eran todos así, ¿no? Alguno quizás podía performar de alguna manera alguna dimensión de esa masculinidad más clásica, pero la verdad que los varones hoy se muestran mucho más, no sé, mucho más respetuosos, más discretos, estos repudiaban el machismo, o sea, se distanciaban de ese modelo. Digo, me parece que hay algo importante para hacer quizás un ejercicio de, cuando hablaba de escuchar y abrir este espacio de escucha, también de conocer un poco más con qué sujetos y con qué estudiantes estamos tratando. Me parece que ahí hay como algo de mirar situadamente a los varones, me parece que es algo importante. Por eso cuando hablaba de esto, del tema de los privilegios, parece un poco injusto, porque parecía como, bueno, se habla de los privilegios, y efectivamente son estudiantes que muchas veces tienen privilegios relativos en relación a las mujeres que participan en las escuelas, ¿no? Donde, bueno, tienen ventajas, ¿no? Muchos varones tienen una posición ganada en la escuela técnica, las mujeres se la tienen que ganar, ¿no? Muchas veces. Pero digo, muchas veces lo que veía en los equipos es que lo que había que hacer era provocar, ¿no? Provocar para incomodar a los estudiantes, y me parece que es súper productivo pensar en la idea de la provocación, o sea, me parece súper importante. Digamos, además, recomiendo mucho este libro de Joaquín Aspiazu, que circuló bastante por Argentina, que es de un teórico vasco, que lo que dice es que hay que promover la incomodidad productiva, ¿no? Incomodar a los varones, ¿no? Para que algo se pueda mover, ¿no? Pensar en la incomodidad como una instancia productiva, ¿no? Eh, y yo veía que un poco estaba esa idea, ¿no? Hay que incomodar, hay que provocar, pero claro, muchas veces la provocación, yo creo que muchas veces era leída como una ofensa, ¿no? Esto de, bueno, pensar a jóvenes, ¿no? Que viven en esto, en contextos de muchas privaciones, pensarlos como privilegiados, ¿no? Pensar que están ejerciendo relaciones de dominación y ver solo eso, que no es solo eso al final, digo, quizás ahí nos estamos perdiendo la posibilidad de establecer algún tipo de diálogo. Entonces, por eso digo, no sé cuál es la clave, ¿no? Pero pensar que también hay cambios, ¿no? Pensar que hay cambios y que los varones también se han ido transformando, ¿no? A veces creo que quedamos mucho en la consigna y en esa idea de esa masculinidad arquetípica hegemónica, pero no sé, animo a empezar a mirar qué es lo que está cambiando y qué es lo que no, y también cómo se reconfigura el poder en ese cambio, ¿no? Cómo también los varones preservan sus posiciones de poder en esos cambios, en mostrarse más sensibles, en mostrarse más, no tan machos, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a las masculinidades, y no sé si alguien más tenía alguna pregunta o algo más. De alguna manera también nos está diciendo Mariano dejar de pelearnos con un estereotipo que también tenemos sobre las masculinidades hegemónicas, porque son mucho más diversas y situadas, ¿no? Que lo que pensamos. Sí, 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 pero para pensar reconfigura el poder también, no para pensar simplemente, bueno, hay muchas masculinidades, hay muchas formas de ser varón, eso los estudios de masculinidades lo trabajaron mucho, pero digo, para pensar también cómo se constituyen nuevas formas de poder más discretos, ¿no? Que no vemos, que no son tan visibles, ¿no? Digo, no todos los varones ahora son Milei, ¿no? No, Milei es Milei, y después hay por abajo Exacto. hay una masa que no reproduce realmente. Digo, ahí quizás pensar más en esos matices y en esos cambios. Pensaba también, digo, hasta qué punto me había notado mientras presentabas recién, Mariano, esta cuestión digo, pensando también en el sujeto político en la escuela, digamos, cómo miramos, queremos que los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes participen, se comprometan, pero cuando aparecen con una agenda que no es la nuestra, no nos gusta tanto, digamos, ¿no? Bueno, esto ya ha sido trabajado por colegas que han investigado sobre también la politización de las juventudes libertarias, específicamente en Argentina, ¿no? Pero digo, también hay una inquietud sobre qué tipo de enseñanza, ética promovemos de la escuela, ¿no? También respetando esos procesos de politización juvenil, pero al mismo tiempo que, bueno, ahí hay una invitación también a problematizar esa gramática de valores que aparecen ahí que no necesariamente son, como vos decís, que si entendí bien, Mariano, como son ese bloque que todos piensan lo mismo de gente enojada, incels y todo el discurso más estereotípico, digamos, ¿no? Es decir, que simplifica la representación sobre estos jóvenes, ¿no? Y quería traer algo que había traído Ximena al inicio, para los últimos minutos también, y también queremos ir hay algunos comentarios también en el chat que estaría bueno retomar,
Digo, me llama mucho la atención y también por ver lo mismo en otros contextos, y me alegra un montón también esto que traen Carolina y Ximena, en las escuelas hay ESI, está instalada, hay demanda de ESI, ¿no? Digo, me parece que no tenemos que perder de vista eso logrado, porque es una buena noticia, primero, eh, y segundo, porque también nos desafían en el sentido de cómo respaldamos socialmente nuestros ámbitos de trabajo, desde los roles que tenemos, eh, esas demandas y esos posicionamientos, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de hasta qué punto siempre nos aparece en torno a la ESI la cuestión del compromiso docente, ¿no? Digo, siendo una profesión feminizada, un campo de trabajo tan feminizado, siempre me despierta el interrogante, digo, esta dimensión sacrificial, ¿no? De la docencia, de la docente, incluso en la ESI, ¿no? Quienes hemos investigado implementación de ESI, siempre son equipos integrados mayormente por mujeres, que dedican horas extras, ¿no? Mucho trabajo, esta cuestión de la entrega, digo, hasta qué punto también ahí tenemos que generar otras estructuras de soporte, de cuidado, de ética, del cuidado como traían Ximena y Carolina, para que tampoco esa lógica que yo llamo sacrificial, ¿no? De entregar, de militar la ESI, de entregar un montón de energías, el cuerpo, el trabajo, bueno, no sea tampoco tan desgastante, digamos, y termina reforzando también una agenda donde son siempre, voy a decirlo así, digamos, pensándolo en términos muy binarios para que se entienda el planteo, las mujeres las que llevan la agenda de género en las escuelas, ¿no? Digo, también tenemos que hacernos cargo, de los varones, pero además digo, de cómo acompañar esas demandas, ¿no? Esas demandas para que no sea más sacrificio todo el tiempo. Son preguntas sin respuesta, pero bueno, la idea es que compartamos algunas reflexiones sobre eso. Hay muchos comentarios en el chat sobre temas de posicionamiento docente, sobre esta distinción entre emociones y valorar la afectividad, que, bueno, hay muchas colegas posicionados que dicen, bueno, no, para mí no están separados, ¿no? Van juntos y, bueno, se denota que hay una formación y un posicionamiento también en torno a eso. Que Ahí no sobre siempre eso pasa hay eso, algo ¿no? que quiero reversionar digamos, es claro que la educación es una práctica afectiva, así como nos hemos educado en esto y con el libro de Toda educación es sexual, podríamos decir que toda educación es emocional y afectiva, desde ya. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Y después, bueno, también esta cuestión de revisar un poco, bueno, planteos dos colegas que comentan que los adolescentes están deconstruidos, pero también que hay que analizar, bueno, las prácticas de enseñanza nuestra también que a veces generan rechazo, y la cuestión de las dinámicas sociodigitales también, ¿no? Esto que nos pasa un montón. En una investigación que hacíamos a inicios de 2023, eh, colegas de una escuela secundaria acá en la ciudad de Buenos Aires nos decían que padecían cuando en las clases de ESI había jóvenes que complotaban activamente para que la clase de ESI no pudiera ser dictada cuando había algún tema muy específico, digamos, o se empezaba, alguna docente trabajaba con lenguaje inclusivo, y decían mucho, nos contaban, ¿no? Muchos de estos jóvenes empezaron a socializar y a tener más conexión sobre temas ideológicos a partir de la pandemia con la mayor presencia de las redes sociales, ¿no? Entonces también ese es un factor, un contexto de sociabilidad que fue generando mucha pertenencia y mucha pregnancia en la construcción de estas identidades, de estas experiencias, estos posicionamientos en los jóvenes, ¿no? Sí, tomo, perdón, ¿hablo? Por favor, sí, sí, te escuchamos, Sí. Ximena. Sí, sí. Eh, no, con respecto a esto de poder, yo también planteo que masculinidades no es que hay una masculinidad, sino que el planteo incluso de todo lo que vino a romper y a interpelar las diversidades sexuales, ¿no? Hoy en todas las escuelas tenemos varones trans,
eh, en niñas trans, y está como asimilado a la vida institucional, cosas que hace unos años costaba un montón, ¿no? Y digo, tiene que ver con este planteo que vos recuperás de lo inicial, que yo lo que digo claramente es que la ESI es una pedagogía crítica exitosa, además, muy exitosa. Yo creo que ahí está el kit del problema. Y esto de que yo planteo o que pongo a disposición, porque creo que muchas de las personas que están hoy aquí, la conversación la conocen, pero quiero remarcar que la metodología de trabajo a partir de las puertas de entrada y los ejes temáticos ha implicado una renovación en la praxis educativa que ha servido para que la docencia se posicione y replantee los nuevos temas. De hecho, lo podemos verificar en la demanda de temas. Hace 3 años, doy un ejemplo, la demanda sistemática era identidad de género. Necesitamos formación sobre identidad de género, necesitamos que nos acompañen a la transversalización curricular porque tenemos niñas trans. Hoy, la demanda tiene que ver con los entornos digitales, las violencias sexuales en entornos digitales y masculinidades, porque está apareciendo no varones cis que son libertarios, está apareciendo un discurso que lo toman, se lo apropian y lo hacen carne por ahí en las escuelas, varones. Varones que confrontan con ese discurso, ¿no es cierto? Pelean a la ESI, tratan de que estos temas, quien habla de ESI en una escuela es denostado, es criticado, no se le deja hablar, usan incluso formas de hateo que se usan en las redes sociales, ¿no? Esto está ahí siendo una demanda, y digo, para mí tiene que ver, y lo conversamos con las compañeras del equipo, ¿no? Que somos de paso, somos cerca de 30 personas que estamos trabajando porque somos titulares, pero que evidentemente nos está costando un montón, por esto que planteaba Carolina, ¿no? De la precariedad también material, que hay que poderla poner sobre relieve. Estamos trabajando con necesidad de poder llevar más formación a las escuelas, con los recursos que tenemos hoy, personales prácticamente, ¿no? Nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, todo lo que podamos para llegar a las escuelas. Pero digo, este es el tema que hoy demanda la escuela. Entonces me permito pensar que es una docencia que está posicionada, que se hace preguntas, que interpela la realidad y que va modificando la demanda que tiene que ver con la ESI. Planteo esto porque también viene a colación de cómo ha permeado y cómo hoy la ESI es parte de la pedagogía que se lleva adelante en las instituciones educativas. Y sumo también esto que también hemos visto en distintas investigaciones, que la ESI es una de las pocas políticas educativas demandadas desde abajo, digamos, ¿no? Y esto, digamos, para también darle protagonismo al estudiantado, a los y las docentes que son quienes motorizan más allá de las bajadas o los lineamientos, ¿no? Que aparecen y nos generan como, bueno, mucho resquemor, porque sí, sobre todo para mí tiene que ver con cuestiones del financiamiento, porque no es lo mismo que se financien o no las políticas educativas, pero a sabiendas de que el solo hecho de que haya un lineamiento no modifica prácticas que se vienen realizando en las escuelas desde hace varios años, ¿no? Y eso me parece como importante, que son docentes y estudiantes los protagonistas de la ESI. Totalmente. Mariano, sí, si No, les lo único parece, que para... vamos cerrando. Tenemos la idea era cerrar en 1 hora y media, así que si quieren decirle, compartir una última intervención, les tres, las escuchamos. No, para sumar también un poco a esto que decían, que desde que lo dijo Ximena al principio, esto de que la ESI, al fin y al cabo, nadie está discutiendo la ESI, o sea, nadie está, la ESI está, parece algo ganado, obviamente. Yo lo que creo es que al fin y al cabo es un terreno en disputa, ¿no? Es una arena en disputa y lo interesante es ver cómo la ESI se pone en acto en distintos lugares, ¿no? Cómo la ESI vive en las escuelas, que evidentemente, por lo que estamos viendo, es muy distinto y hay que ver qué es lo que está ocurriendo en distintos lugares. Yo lo que podría decir con respecto a la ESI en la escuela técnica es que digo, también para pensar
que no solamente es algo resistido, ¿no? La ESI también para muchos estudiantes, porque ahí también veía una pregunta del Zulma que decía, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no se reconocen en esta dicotomía varón-mujer, ¿no? En las escuelas técnicas donde pareciera que el binarismo es completamente inmutable. Bueno, la ESI y los equipos ESI, el trabajo que hacen las docentes de los equipos ESI han sido muy importantes para que, por ejemplo, un joven varón que era del taller, de la especialidad más dura de la escuela, bueno, pudiese expresarse como el primer maestro homosexual del taller de la historia de esa escuela, ¿no? Digamos, y que lo haya podido expresar públicamente, digo, y esas son las formas quizás de erosionar también, ¿no? Las normas y quizás esos sentimientos y subvertir sentimientos que también circulan en la escuela, emocionalidades como por ejemplo la vergüenza por no encajar en esta dicotomía tan marcada en la escuela técnica. Entonces digo, bueno, la ESI evidentemente en la escuela técnica tiene muchos vértices que hace pensar que va en un sentido más conservador o va muy pensado solamente y exclusivamente en la perspectiva biomédica, pero también es un lugar en disputa que obviamente que muchas docentes, especialmente docentes mujeres y estudiantes, movilizan para justamente cuestionar, revertir y discutir todos estos, este paradigma más binario, ¿no? Así que bueno, quería terminar un poquito más arriba, Claro que no sí. centrado solo en la negatividad, en las resistencias, pero bueno. Gracias, Mariano. Ximena, Carolina, ¿algo para cerrar? Bueno, tomo lo que dijo recién Mariano, ¿no? Y un poco lo planteas vos. Me parece que la resistencia es parte de los avances de las políticas, la dinámica, lo dialéctico, tiene que ver con lo que estamos atravesando. Eh, sí creo que hay que poder leer este tiempo, porque también considero que además de resistencia, hoy hay poderes operando para impugnar cuestiones que tienen que ver con el trabajo histórico, ¿no? Por la justicia y la igualdad, y esto hay que poder decirlo, explicitarlo, caracterizar el momento para poder avanzar en este sentido. Y hoy avanzar sería lograr que esta conversación, la crisis nos provee siempre una oportunidad de conversar socialmente, ¿no? Digo, cuando el Estado se aleja, cuando el poder del Estado no está tan presente, muchas veces aparece la conversación comunitaria y en esto, yo decía hoy, la ESI es una política pública, sí, y hoy el Estado no está y realmente se siente que el Estado no esté, porque hay una precariedad muy grande en la trama social, en las políticas públicas que nosotros, la ESI se sostenía con género, con niñez y hoy prácticamente han desaparecido esas, esos lugares, esos sitios, pero sí hay gente que estuvo trabajando ahí, hay este compromiso y este acuerpamiento de la política de todas estas décadas que nos permite seguir entramando en lo colectivo, en las comunidades y en el territorio. Por eso digo que hay que territorializar, ir a esa escuela donde se necesita estar en estos escenarios, como hoy los podemos ver en esta conversación, en el programa de radio que me hicieron esta mañana, en cualquier lugar donde se pueda conversar de la ESI, está bueno que estemos, y es una oportunidad para poner en este tiempo, digamos, pensar en eso que necesitamos pensar desde educación siempre, que es allí adelante, a ese lugar que a lo mejor no lo vamos a vivir nosotros, pero que lo tenemos que soñar, lo tenemos que construir, poner en debate estas cuestiones que hablamos hoy, que sí, quedaron como preguntas abiertas, vos me decís, para mí también es una pregunta el tema de la trabajadora docente frente al poner todo el tiempo el cuerpo y todas sus emociones y afectos en torno a la educación, que ha sido un mandato social y que lo seguimos llevando adelante, y cómo no encontramos esa posibilidad de acompañarnos con los varones o con las masculinidades o con esto que debería ser un sujeto no sexualizado, ¿no? Que hoy encuentra esto lo no binario en todas estas formas de vivir la sexualidad que van emergiendo con este tiempo, ¿no? Y que quizás no lo podemos ver, pero tenemos que soñar ese mundo mejor, más igual, más justo, con espacios para todas y todos, y que este momento quizás, si lo podemos caracterizar, sea una oportunidad para crecer en esto que es la ética del cuidado, que ahí nos encuentra a todos
en esto de construir ese mundo que nos cuide, ¿no? Y que permita que esto que está creciendo viva, a un mundo que desde lo político y con estas enunciaciones a los gritos que se hacen en los medios de comunicación, de destrucción, de odio, le podamos poner un discurso que es el construido colectivamente y fundamentalmente en esto que la sociedad argentina sigue apostando, que es la educación pública. Sigue apostando a la educación pública. Estoy no convencida, siento que es una de las cuestiones que hemos podido avanzar a pesar de los diferentes golpes que hemos recibido de las políticas neoliberales, de las políticas liberales, conservadoras, neoconservadoras, como sea, pero que tienen el mismo registro destructivo hacia la sociedad argentina. Creo que la escuela pública ha seguido en pie y sigue sosteniendo esto. Hoy con la riqueza de la ESI, que indudablemente tenemos más ESI por mucho tiempo. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la escucha y por la conversación de quienes están hoy aquí. Gracias, Ximena. ¿Carolina? No, para mí solamente seguir apostando, sumado a lo que dijeron Ximena y Mariano, sí a la ESI como esa oportunidad de preguntarse por cómo queremos vivir, ¿no? Y de qué manera vamos a habitar el lazo social, volviendo a esta pregunta de, bueno, cómo hacer vidas más vivibles, que la ESI nos ayude a seguir identificando las desigualdades justamente para que las emociones y los afectos que se movilicen sean en pos de aunar esfuerzos para una acción social y política, digamos, una acción colectiva, ¿no? No una adaptación individual a, a la injusticia, básicamente. Tal cual, muchas gracias, Carolina. Bueno, estuvimos pensando este espacio junto con Caro porque compartimos el espacio de trabajo y les agradecemos mucho. Ahí vemos un montón de intervenciones y de preguntas que no podemos resolverlas a todas, pero sí algunas, sobre todo había visto algunas preguntas que me parece que fueron también respondidas por la intervención de Ximena. En el último punto, y bueno, después otros comentarios en torno a la impugnación de la ESI, al rol docente, al posicionamiento docente, que les agradecemos un montón. Nos las llevamos, las registramos. Queremos decirles que estamos muy contentas de que, además de los estudiantes actuales de la Corte 4, del diploma superior, estamos viendo muchos egresados y egresadas que se han sumado también, colegas docentes de distintos lugares del país y también colegas investigadores e investigadoras que se han sumado también de distintas universidades. Les agradecemos un montón, nos alegra mucho el interés que despierta este panel. Y también decirles que si tienen alguna sugerencia sobre qué tema seguir trabajando, a nosotros nos interesa seguir desarrollando estos espacios de conversación abiertos. Nos pueden hacer llegar estas consultas a esis@flaxo.org.ar o a educagénero, que es el mail del diploma superior, @flaxo.org.ar. Cualquier sugerencia que tengan sobre el tema y cómo seguir debatiéndolo y pensándolo. Nos comprometemos a seguir organizando alguna actividad abierta también a inicios del año próximo. Y bueno, y le agradecemos sobre todo a Mariano, a Ximena y bueno, a mi compañera Caro por este espacio. Y bueno, esperamos seguir compartiendo otros similares. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por todo. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias, nos vemos Gracias. pronto. Seguimos Así es. encontrando por ahí. Muchas gracias. Bien.